encontré. Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré. Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. Dice, gozo y alegría tengo yo, porque Jesucristo me salvó. En mi vida solo hay gratitud, desde que su mano me tocó. Dice, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó. Tiernamente habló a mi corazón. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén pasando un buen día y se pasen un fin de semana excelente. Y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes y aprender juntos, seguir viendo la palabra de Dios para que nos ayude a conseguir y hacer todo lo que necesitamos y de la mejor forma y de la manera que a Dios le agrada para que en todo nos vaya bien. Y bueno, hoy tenemos este tema que se llama ¿Quién es mi prójimo? Y sí, es que dentro de los dos grandes mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu ser, está también llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces esa palabra o esa indicación nos queda así muy, muy de lado porque pues somos personas muy egoístas. El ser humano es egoísta, el ser humano siempre está pensando en él. Digamos, las mujeres pues todavía piensan más en sus hijos, pero por lo regular, tanto hombres como mujeres siempre estamos pensando en nosotros y no pensamos en los demás. Y todo lo que le esté pasando a los demás, pues nos hacemos ajenos, nos cerramos a ello, dejamos de tender nuestra mano para ayudar a los demás, a los que están en desgracia o necesidad. Y pues eso es muy lamentable porque entonces vamos en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Esta situación ha llevado a golpear no solamente a la sociedad, donde ya ahora pues nos apartamos cuando vemos a alguien en dificultades, todo esto por el miedo, todo esto por la situación de inseguridad también, pero muchas veces es también porque ya en nosotros no está inculcado eso de ayudar al prójimo. Y esto también empieza a golpear la familia, ya que entre hermanos, entre familiares, entre esposos, pues también dejamos a un lado esa indicación y nos volvemos egoístas. Así que tenemos que retomar, tenemos que volver a las bases, a los principios, sobre todo en casa, enseñarlo para que cambiemos, impactemos el lugar donde estemos y cambie esta situación. Y bueno, vamos a ver la palabra de Dios y hoy quiero compartirles una narración en Lucas y vamos a leerla. Lucas 10 del 25 al 28 en la Reina Valera 60 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así es, este hombre que es un intérprete de la ley, es alguien pues que sabía lo que era la escritura, los mandamientos, se acerca pero para tentarle, ¿qué debo de hacer? O sea, no se acercó en buena manera, sino para tentarle. Y entonces Jesús le dijo, pues sabiendo él de esta persona y su trampa, le dijo, pues está escrito, ¿no? O tú qué lees. Y ya él contestó con lleno de toda su sabiduría y dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bien, está bien, haz esto. Entonces, sigue diciendo la narrativa del 29 al 30. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Perdón, siempre pasa, dice. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Así que el Señor, al ver que esta persona pues trata de justificarse como diciendo, pues ¿quién es mi prójimo? ¿Quién? Así como muchas veces nosotros pensamos, ay, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién debo de hacerle bien? Señor, ¿a quién le daré bien? Y el Señor empieza a narrar de esta persona que lo asaltan, lo hieren, lo dejan casi muerto. Y sigue narrando del 31 al 33. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo a este hombre herido, dice, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino y vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Déjame decirte que en esta parte que el Señor está narrando hay tres personajes, aparte del hombre herido, y está un sacerdote, un levita y un samaritano. Eh, los israelitas y los samaritanos no se llevaban, era para los israelitas, en este caso el Señor está hablando en Israel, para los israelitas los samaritanos eran gente despreciable, y igual de la misma manera para los samaritanos los israelitas. Entonces cuando tú dabas una enseñanza en Israel, siendo judío, y ponías a un samaritano por encima de un israelita, pues era algo tremendo, era algo muy difícil para entender y para creer de parte de los israelitas y de igualmente de los samaritanos. Y entonces aquí habla el Señor de un sacerdote, de un levita, de alguien que le sirve al Señor y un samaritano. Y entonces dice la palabra que entonces pasó este samaritano y también le vio. Y dice, la narración sigue en 34-35, dice, y acercándose, este samaritano, dice, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al encargado del mesón y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que esta era una lección muy fuerte, lo que estaba hablando Jesús de repente con esta persona, que era un escriba, no era cualquier persona, era un intérprete de la ley, era alguien que tenía una posición religiosa muy fuerte, era como un ejemplo a la sociedad. Digamos, hoy en día un religioso, pero también un líder político, una persona que a nosotros le decimos en este tiempo que es una persona pública, alguien conocido, alguien con cierta reputación, alguien, y entonces esta persona oye esto de parte del Señor y le hace ver, Señor, que este samaritano, él sí se detuvo, a diferencia del sacerdote y del levita, él sí se detuvo, vio por esta persona, curó sus heridas, le puso, dice ahí, aceite y vino, que era lo que anteriormente en aquel tiempo se utilizaba para las heridas, para evitar las infecciones, y dice, y todavía lo subió al caballo, lo puso en algún animal para llevarlo. Lo más seguro es que él venía caminando y traía algún animal cargando y ahí lo puso también y lo llevó al mesón, lo cuidó y cuando al otro día que se tenía que ir le pagó por adelantado al del mesón y le dijo, cuídamelo. Aún si gastas más, cuando regrese yo te pago lo que se deba. Esto estaba haciendo algo tremendo en todos los que estaban escuchando, no solamente en el intérprete de la ley, sino en todos los que estaban escuchando en Israel, que a diferencia del sacerdote y el levita, este samaritano se estaba comportando de manera diferente. Así que 36-37 dice Jesús, le pregunta ahora a este hombre, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Wow, esta parte está bien tremenda porque deja decirte que se dice del sacerdote, se dice del levita, se dice del samaritano,
pero no se dice la persona que estaba ahí, la que fue asaltada, la que fue herida, no se dice qué era, si era samaritano, era un israelita, un sirio, no se dice qué era él. Simplemente era una persona herida y con necesidad, se hallaba en un momento difícil y dice que el samaritano hizo misericordia con él y lo llevó a un lugar, limpió sus heridas, lo llevó a que lo cuidaran, pagó para que él fuera restablecido y lo dejó en un lugar, no lo dejó a la deriva, no lo dejó ahí en el suelo, sino que hizo algo por él, lo ayudó a la manera y forma como él pudo en ese momento. Esto era una enseñanza muy fuerte. Cuando volteé le dice a este hombre que lo estaba tentando, que quería que cayera en alguna contradicción, Jesús y le dijo, ¿quién te parece que de los tres fue su prójimo? Entonces ya no había justificación, dijo, pues él quiso misericordia y el Señor le dijo, haz tú lo mismo, o sea, sé misericordioso con cualquiera, no te importe si es de tu familia o no es de tu familia, no te importe si es hombre malo o hombre bueno, no te importe qué tipo de persona sea, tú tienes que hacer misericordia con todos. Todo el que está a tu lado, todo el que tú ves, todo aquel es tu prójimo. Él es. Claro, los prójimos más cercanos son los de casa, pero tu prójimo es todo aquel y todo aquel que necesite que lo veas en una situación difícil, tiéndele la mano. Quizá el hombre sea un tramposo, quizá el hombre sea una mala persona o sea una mala mujer, o eso no es algo que tú y yo tengamos que ver. Tú y yo solamente tenemos que hacer misericordia con todos los demás. Mira, si la gente es tramposa, si la gente se está haciendo pasar por alguien con necesidad, el Señor dará su pago. Pero déjame decirte que tú y yo cumpliendo este mandamiento de amor por los demás, teniendo misericordia, nosotros obtendremos nuestra recompensa también por lo que hayamos hecho. Esto es algo grandioso. Y sí, muchas veces no es tan fácil, no es tan fácil ver por los demás, no es tan fácil ayudar a los demás. Bueno, no habría economía suficiente para poder ayudar a los demás, pero sí en la medida y en la capacidad que Dios nos da, podemos ayudar a otros. Deja decirte que no todas las veces se trata de dinero. Muchas veces hay gente que cuando comemos queda un poco de comida y muchas veces ese poco de comida se pierde, se termina yendo a la basura y, y tenemos luego gente que conocemos o gente que nos encontramos en algún lugar y tiene necesidad de alimento. Muchos de nosotros pues tenemos, gracias a Dios, esa situación de poder tener dos, tres camisas, dos, tres suéteres y luego te das también el gusto de poder tener a otro más y sacas el viejito y muchas veces lo que hacemos es que vamos y lo desechamos y hay gente que lo necesita. Cosas en buena condición, ¿eh? Porque luego muchas cosas que nosotros sacamos ya son basura, ya tienen que ir a la basura, pero cosas de buena condición para ayudar al prójimo. Inclusive, y por qué no, en la medida que podamos, también podemos regalar cosas nuevas. No nos debe de doler regalar algo nuevo a alguien, inclusive vemos a alguien con necesidad y lo podemos hacer con mucho gusto, de mucho corazón. Quizás sea algo, lo único que vaya a recibir nuevo en su vida y se lo estés dando tú. ¿No crees que será una grande, grande bendición poder hacerlo? ¿Cuánto más no con los de nuestra casa? Y fíjate cómo hay gente con necesidades fuertes y nosotros en casa luego estamos perdiendo esa situación de amor y no somos misericordiosos entre nosotros. Ni con los hijos, ni con los padres, ni con nuestro esposo o esposa. Y esto nos está llevando. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra de lo que Dios ha dictado. Cuando tú ofendes a aquel hombre, a aquella mujer, cuando no tiendes tu mano a él, se le estás negando a Dios, porque somos hechos imagen y semejanza de él, y se lo estás negando a él también.
Así que debemos de poner mucha atención y aprender de esta narrativa de la Biblia en Lucas y saber que también en algún momento nosotros somos también el prójimo de alguien o algún prójimo también nos puede tender la mano cuando necesitamos, porque todos necesitamos de todos. En algún momento necesitamos de alguien más que nos ayude, de alguien más que nos tienda la mano. Necesitamos una palabra de aliento, un consejo. No todo, te vuelvo a decir, tiene que ver con el dinero. Y entonces necesitamos ahí el alivio de un prójimo. Así que hagámoslo, como dijo Jesús. ¿Cuál crees tú hoy que sea tu prójimo? Haz con él misericordia también, para que en el momento que tú necesites también hagan misericordia contigo. Dice la palabra en Mateo 5, 43, 44 en la Reina Valera 60. Jesús enseñando en el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Venía Jesús a enseñar en contra de todo aquello dichos que luego tenemos en el mundo. Venía Jesús a enseñarnos una manera diferente, una manera como el Padre, una manera total. ¿Por qué debo de amar a mis enemigos? Porque, bueno, ya con mi prójimo sería suficiente, pero a mis enemigos, todavía la gente que me busca mi mal, también por ellos tengo que pedir, también a ellos los tengo que bendecir. Sí, así es, eso será porque ellos también son nuestros prójimos, también lo son. Y déjame enseñarte esta última palabra para que veamos que Dios no pide nada, el Señor Jesús no enseña nada, ni pide, ni nos da un mandamiento que Él no cumpla. O sea, Él cumple en su palabra lo que pide. Romanos 5, 8 y 10, voy a excluir el 9 por cuestiones de espacio, pero 8 y 10 en Reina Valera 60 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué tremenda palabra para lo que estamos viendo y compartiendo hoy. Dios nos mostró su amor que aun que éramos pecadores, o sea, nosotros somos prontos y rápidos para juzgar a la gente, ¿no? Y muchas veces, y la mayoría de veces, juzgamos mal, ni siquiera sabemos por lo que estén pasando, por qué tendrán esa condición de callo, por qué sus necesidades. Y dice, pero nosotros sí, delante de Dios, Dios no estaba señalándonos porque sí, sino que éramos pecadores. Y dice que aún así, Dios mostró su amor para con nosotros, dando a su Hijo por nosotros. ¡Wow! Y nosotros somos prontos para juzgar al prójimo y hacerlo a un lado, evitarlo, como el caso del sacerdote y el levita, ¿no? Y dice el Señor, en el versículo 10, porque cuando éramos enemigos, y el Señor en el Sermón del Monte nos acaba de decir, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando éramos enemigos de Él, nos comportábamos contra Él, hablábamos contra Él, hacíamos todo contra Él. Cuando éramos enemigos, envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Lo entregó y Él murió por nosotros. ¿Cuánto más seremos salvos? Perdón, por la vida que Él nos da. Qué bendición, ¿no? No tenemos excusa, no tenemos queja de poder decir, sí, Dios pide muchas cosas, pero no, Dios, el Padre Celestial lo hizo primero, lo hizo antes que pedírnoslo a nosotros. Jesús estaba hablando con toda la autoridad, sabiendo que Él lo estaba haciendo y lo iba a hacer, y lo iba a hacer para nosotros. Jesús cargó con los pecados de nosotros y también deja de decirte que cargó con los pecados de todos los que engañaban en su situación religiosa a los demás. También cargó
con los pecados de los que lo crucificaron, de los que lo mal juzgaron y de los que lo mataron. Cargó con ese pecado de ellos también. No abrió su boca contra ellos para no hacerlos culpables, sino enmudeció para no hablar en contra de ellos. Qué bendición, ¿no crees? Qué enseñanza tan fuerte a nosotros hoy en día, y ahora podemos saber por qué la humanidad está así, porque no amamos al prójimo, porque no estamos dispuestos ni siquiera a darle a alguien una palabra de aliento. No estamos dispuestos muchas veces ni a dar el saludo de buenos días o buenas tardes. No estamos dispuestos ni aún con los de nuestra casa. Así que aprendamos de Jesús, aprendamos y vivamos y tomemos, el señorío de Jesús en nuestras vidas. Permitámosle ya a Jesús reinar y habitar en nuestros corazones para que la palabra del Padre se cumpla en nosotros y pueda Él llamarnos verdaderamente sus hijos y nosotros Padre. Así que oremos. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por podernos mostrar quién es nuestro prójimo, sabiendo que nosotros también somos el prójimo de alguien más. Y cuando, Señor, así como tú nos mostraste amor y misericordia en Cristo Jesús, dando a tu Hijo, Señor, y Él entregando su vida por nosotros, ¿cuánto más no seguiremos tu ejemplo, Señor, y tenderemos nuestra mano a todo el necesitado, Señor, con misericordia y con amor? Ayúdanos, Padre, porque el desamor y la maldad están terminando con todos los buenos sentimientos, Señor, que hay en nosotros. Están queriendo terminar con ese grande amor. Aún, Señor, en los matrimonios, en las familias. El amor de madres a hijos, de padres a hijos, de hijos a padres, Señor, es algo que ha querido terminar el mal. Confundiendo, Señor, el amor con cosas sensuales, Señor, que llevan a la perdición. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser esos hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, Señor, que tú deseas, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que aún tienen la capacidad de amar porque Cristo Jesús habita en sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús a ti la gloria. Amén. Qué bendición. Así que pásate un fin de semana estupendo, de verdad busca, y si encuentras a tu prójimo por ahí en necesidad o alguien te ha estado pidiendo que le ayudes de buena manera, claro, te digo, siempre hay quien abusa, pero ves esa buena situación y sobre todo a los más necesitados, enfócate, quizá gente que no conocemos, pero sabemos que están en una situación de calle, muy necesitados, tiende tu mano, porque así tú también y yo alcanzaremos misericordia. Y no dejes de hacerlo por los de casa. Reconcíliate con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, tíos, con toda tu parentela, con todos tus amigos, todos tus vecinos. No estés peleado, porque todos necesitamos de todo, porque el amor del Padre se ha sido derramado en Cristo Jesús para todos. Así que acuérdate que cuando tú necesites, el Señor enviará los medios, las formas, las personas para ayudarte porque Dios te ama y nunca te dejará solo. Dios tiene misericordia de nosotros siempre. Y con el favor de Dios nos seguimos viendo y nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús. Tengan una excelente semana en familia. Bendiciones siempre. Amén. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré. Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré. Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. Dice, gozo y alegría tengo yo, porque Jesucristo me salvó. En mi vida solo hay gratitud, desde que su mano me tocó. Dice,